Regresamos a la parte final de este su espacio, Realidades y Opiniones. Son las 7 de la noche es que es programa grabado. Con 36 minutos. Vámonos rápido con nuestros patrocinadores: Maco Mangueras y Conexiones, El Pollo Feliz, Hotel Holiday Finza, Golden, Flor de Aloe, Plaza Dorada, Linden, Publixi, Hacienda San José, Actipan y Bimatec. Ellos son los que nos dan la oportunidad de estar con ustedes, y agradecemos la presencia del doctor Carlos López García, historiador, un lector acucioso de ese ayer del país, de ese ayer de Puebla, de esas leyendas, mitos, historias y cuanto más. Doctor, está el tema del 5 de mayo, ya el anterior invitado nos hizo un bosquejo sobre el actuar de Ignacio Zaragoza, sobre el actuar del general Porfirio Díaz, sobre que si los Acapuastlas no fueron los que defendieron, sino fueron los Xochapulcas. Tampoco. Y que la historia no le ha dado el lugar que merece a los Xochapulcas, ni al general Porfirio Díaz. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los datos de usted, doctor? Afortunadamente tuve como paciente a doña Lolita Lucas de Manzano, que era una dama ya muy anciana, y yo la vi hasta que falleció. Ella era nieta de Juan Francisco Lucas. Juan Francisco Lucas, como sabes... Lucas Alamán, ¿verdad? No. Juan Francisco Lucas es uno de los 3 Juanes que pelearon en la batalla del 5 de mayo. Juan Francisco Lucas, Juan N. Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla. Los 3 Juanes. Los 3 Juanes. Su escultura está en Los Fuertes. Don Juan Francisco Lucas, el general Juan Francisco Lucas, era de Tetela de Ocampo. Los documentos que tengo, los testimonios de doña Lolita Lucas, son totalmente veraces, en el sentido de que efectivamente hubo aquí Zacapuastlas y Xochapulcas, pero la mayoría de los que vinieron eran tetelenses, porque fue don Juan Francisco Lucas quien hizo que vinieran todos sus paisanos a pelear, y fueron en gran medida los artífices del triunfo. ¿Y por qué la historia los ha omitido? Porque alguien dijo, era más bonito Zacapuastla, y ya se quedó Zacapuastlas, pero no, en realidad no. Sí vinieron Zacapuastlas, sí vinieron de Xochapulco, pero los que verdaderamente vinieron en masa fueron los tetelenses. Y pelearon. Ahora podríamos decir, bueno, pues era la misma zona, sí, pero no es lo mismo. Juan Domínguez que Juan exactamente. Que Llames. Entonces, cuando vienen los tetelenses, se convierten ellos en no en la punta de lanza, sino en una estrategia maravillosa que se llevó a cabo aquí abajo del fuerte de Guadalupe, y que fue prácticamente el inicio de la derrota de los franceses. Pero antes de hablar de la batalla, yo te quisiera hablar de los antecedentes. Eso, venga. O sea, Puebla era una ciudad altamente deseada, una ciudad que era constantemente tomada. En un momento la tenía, como Monfort, como presidente de la República, era un gobierno conservador, después fue liberal, se da un autogolpe de Estado, se aplican las leyes de reforma, vienen gobernadores como Cástulo Alatriste, etcétera, una serie de gobernadores liberales conservadores, que tenían a la sociedad ya harta de tanto cambio, harta de tanta toma de la ciudad. En este ambiente, Juan B. Traconis, gobernador del estado en 1856, aplica las leyes de desamortización del Lerdo de una forma tan absurda que destruye en una noche la capilla de Profundis. Hay una confusión que si era del capítulo o de Profundis. Bueno, aquí la mayoría de los textos dicen que era la capilla de Profundis, que era la capilla hermana de la capilla del Rosario. Si tú ves el templo de Santo Domingo, del lado izquierdo, del lado poniente, ¿de la 4? Está la capilla de Santo Domingo, en la 5 de mayo y la 4. Tú ves, está la capilla del Rosario, si tú ves así, está del lado sur. Y la capilla de Profundis estaba del lado norte. Bueno, esa capilla la narra Mariano Echeverría y Beitia como una de las más hermosas capillas de toda la cristiandad. Era una capilla construida y decorada totalmente en mármol, tanto mármol de Carrara como mármol onix de Puebla, donde se guardaban las reliquias que los dominicos habían
resguardada durante muchos años, además de contener los restos en catacumbas o en parte inferior de los dominicos que habían fallecido. Bueno, en una sola noche Juan Betraconis destruye la capilla y produce en la gente una malestar furia total, porque la intención de Juan Betraconis como gobernador liberal era destruir todo el templo de Santo Domingo. La siguiente iba a ser la Capilla del Rosario. Para ellos esto era una manifestación de algo que era dañino, ¿no? La religiosidad. Ahora podríamos, a la luz del tiempo, comprender, lo platicábamos la vez pasada, una ciudad netamente religiosa, levítica, donde se regían los tiempos por los toques de las campanas, vísperas, maitines, todo era dictado por las campanas. Una agresión de ese tipo produjo una reacción total. Bueno, un levantamiento. Pues, no todavía levantamiento, o sea, la gente en Puebla se indignaba y se manifestaba, pero después hubo quienes se levantaron, Aro y Tamariz, Miramón, todos ellos defendieron a Puebla en su momento contra este tipo de cosas. Bueno, Miramón, por cierto, quiso mucho a Puebla, de manera tal que deseó ser enterrado después de ser fusilado con Maximiliano, decidió que estuviera enterrado y está aquí en la Catedral de Puebla. Bueno, en ese medio, en ese entorno tan alternativo, ahorita los liberales, mañana los conservadores, los liberales, los conservadores, Puebla estaba en una incertidumbre total. 1861, te platicaba la vez pasada, como corolario a estas leyes de desamortización, se produce la exclaustración de los conventos, liderada por Cástulo Alatriste, sí, que fue gobernador del estado, abuelo de los hermanos Cerdán. Por cierto, acabo de pasar por su mansión otra vez, porque él le quitó el convento de Santa Catalina de Siena a las religiosas dominicas, pero él se apropió de un buen terreno, además de vender lo demás y facilitarle a iglesias protestantes un espacio muy grande. Hasta la fecha lo tienen. No digo que sea bueno ni malo, es lo que hizo. Claro. Simplemente. Él se apropió de su buen terreno y bueno, ya después él, por circunstancias de la historia, fue fusilado, ¿no? Después de que hubo una contraparte que atacó, etcétera, ya. Pero es otra historia. Terminó fusilado finalmente. Terminó fusilado, sí. Cuando esto se da, empieza a haber un ambiente en Puebla de incertidumbre total. ¿Qué pasaría con Puebla? ¿Qué pasaría con México? Si todo era para los poblanos un caos. Exclaustraciones, saqueos de iglesias, aplicación de las leyes que de una forma clara casi nadie sabe que la ley de desamortización no se refería nada más a los bienes eclesiásticos, se refería a la ley de desamortización de bienes rurales. Y en esto había indígenas que tenían posesiones desde tiempos del virreinato y eran sus territorios. La ley se los quitó y se los entregó a terratenientes. La gente dice, Porfirio Díaz creó latifundios, creó haciendas. No es cierto, las creó Juárez. Y las creó, ¿no fue Porfirio Díaz? Por supuesto que no fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el que recibió eso. Eso existió desde que la ley Lerdo se aplicó y Juárez la hizo realidad, en donde se le quitaron a los campesinos territorios o tierras que eran ancestralmente de su propiedad y se les entregó a personas específicas que recibieron el beneficio de esas. Esa actuación y acción de Benito Juárez fue ese resentimiento guardado de venir de un mestizaje y de una pobreza extrema. Mira, habría que ver también el mito de Juárez, ¿no? Porque eso de que venía de una pobreza extrema y todo, hay muchas cosas, él recibió apoyo desde niño, pero bueno, es otra historia la de Juárez y en realidad hay mucho de mito creado ahí para hacer sentir que tiene identificación con todo el pueblo mexicano. No, por eso, es que de acuerdo a lo que nos ha dicho y el ingeniero arquitecto corrijo, Pantoja, que se acaba de ir, es que Juárez no quería a los mestizos. No, Juárez no quería a nadie. O sea, sí, que fue un gran traidor. En todo lo que hacía. Y que salió millonario de la presidencia. Pues no salió, se murió, ¿no? Pero sí, realmente, Juárez era una persona muy rara que fue rechazada por su propio gabinete. Su propio gabinete, Melchor Ocampo, lo rechazaba, le dijeron que ya parara todo lo que estaba haciendo, porque era una serie de un error tras otro, tras otro, tras otro. Lo salvó la muerte. Y no solo lo salvó la muerte, lo salvó el mito que creó el mismo Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz crea el mito de Juárez cuando
Los liberales se enojan, puesto que Antonio Pelayo de la Bastida y Dávalos, muy bien dicho por ti, fue obispo de Puebla, y siendo obispo de Puebla fue expulsado del país por Comonfort. Cuando él accede a casarlo con Delfina, su sobrina, ella estaba muy grave. Esto produce una reacción muy grande en los liberales, porque ¿cómo Porfirio Díaz se atrevió a hacer las paces con la iglesia? Es que fue algo muy bueno, porque ya bastaba de tanta pérdida de sangre, ¿no? Cuando esto se da, Porfirio Díaz, para darle algo a los liberales, exalta la figura de Juárez. La exalta a niveles insospechados, de manera tal que crea el hemiciclo a Juárez y él hace toda la parafernalia. Entonces Porfirio Díaz fue el creador del mito de Juárez. Totalmente, él creó el mito de Juárez para apaciguar a los liberales, para que tuvieran ahí a alguien a quien admirar y de una u otra forma dejaran de decir que él estaba a favor de los conservadores. Y sin embargo, bueno, esa es otra historia. Juárez tiene su propia historia, tiene sus propios juicios. Hoy hay quienes lo consideran un santo, pero no se dan cuenta de todo lo que hizo. Si tan solo se pudieran tomar la molestia de leer los tratados en donde él quiere vender a México, y están los tratados. Entonces, él quiere vender a México de una u otra forma. Nos sorprendería saber que él quería dar los estados, con otros nombres, paso libre por los estados del norte, por el istmo de Tehuantepec, etcétera, pero era prácticamente dar posesión a los Estados Unidos de los estados del norte y los del sur, con tal de reconocer y de tener el poder, la aceptación de los Estados Unidos, ¿no? El reconocimiento. Afortunadamente, Abraham Lincoln fue suficientemente inteligente como para impedir que esto sucediera. Oiga, pero ya que toca este tema así tan profundo y de una manera tan clara, ¿por qué López Obrador tiene como ídolo y libro de cabecera la vida y obra Porque no sabe nada de historia. Benito Juárez? Y o le conviene. O no sabe nada de historia, pues también tiene otros que no son. Pero su esposa es historiadora, es doctora. ¿Sí? Sí, Beatriz Gutiérrez Müller. Ah, yo creo. Puede ser, ¿no? A lo mejor sí lo es, pero tiene más clara su postura política que su verdad histórica, ¿no? Entonces, ¿pero qué daño nos hace al país esto? Pues es que, mira, diría un amigo, los mexicanos somos, no lo puedo decir por las palabras, pero somos bien tontejos y nos dejamos llevar por lo que nos dicen y dejamos de investigar, y a veces alguien con una buena oratoria nos convence y nos hace creer que lo que dice es verdad. Nos han destruido la historia de una forma tan vil que no nos queda otra más que difundirla en otros medios, pero difundirla no con pasión, sino con hechos. Y si no sabemos investigar, y si investigamos y nos damos cuenta que lo que nos han dicho es mentira, nos daremos cuenta que cómo le hacen una estatua, una escultura a un asesino como Pancho Villa. Un asesino brutal que masacró toda una comunidad de asiáticos por el placer y los persiguió, y a niños con rifles y todo, y le hacen una escultura, ¿no? Y un metro, Francisco Villa, y así un montón de héroes de pacotilla que se crean. Zapata. Ay, el primer traidor de la revolución. 11 días después de haber tomado el cargo Madero, él se levanta con su plan de Ayala, de Ayala, y se levanta en contra de Madero, o sea, lo traiciona a los 11 días. Bueno, y Madero tiene una historia romántica, y Zapata tiene una historia romántica, que es algo bonito, que algún día se tocará. ¿Y Carranza? Carranza, como gobernador porfirista, él tenía una filia grande por lo que se había vivido en el porfiriato, pero el poder era más atractivo. Él tuvo, en cierta forma, buena intención, pero no tenía ni la capacidad ni la visión para tener un país en orden. Entonces él no supo concentrar las fuerzas que tenía, y a pesar de su intención de lograr una constitución, de hacer una convención, todo, pues había fuerzas demasiado encontradas, ¿no? Estaban las fuerzas revolucionarias por todos lados sirviendo como pequeños volcanes en una pradera. Era muy difícil unificarlos. Él yo creo que tenía buena intención, pero no tuvo la capacidad. Lázaro Cárdenas. Pues comunista. Lázaro Cárdenas, comunista, que en cierta forma tenía una filia completa por el comunismo, aunque no era malintencionado. O sea, tenía la intención de crear un Estado socialista.
y en el Estado socialista lograr los beneficios que se supone que daría la igualdad. Pero en ese Estado él estaba provocando conflictos muy grandes porque estaba en contra del sector privado y había un crecimiento post-revolucionario que estaba llegando con todo a cambiar el entorno, y él puso cosas, normas que tal vez hubieran creado un conflicto si no hubiera habido partes que contrarrestaron, como posteriormente Manuel Ávila Camacho. Voy al poblano, sí. Manuel Ávila Camacho. Pues Manuel Ávila Camacho era conservador completamente. Él era la otra parte, era la contraparte de Lázaro Cárdenas. Esto no le gustó a Lázaro Cárdenas de ninguna manera porque... ambos militares. Ambos militares, pero con diferentes visiones. Manuel Ávila Camacho era diferente completamente a Lázaro Cárdenas, supo en su momento darle un lugar como ministro de guerra, lo puso, lo apapachó y todo, pero después ya lo... Porque a él le debió la presidencia. Él lo claro puso. Que le debió la presidencia, haciendo enojar a don Maximino, ¿no? Claro. Que la quería él. Y vio la muerte, cómo terminó. Sí, la quería él. Pero todas esas historias son historias que pueden buscarse y que al leerse sin apasionamiento te dan una visión clara de lo que estamos viviendo ahora. Volviendo a la batalla del 5 de mayo, tenemos nosotros cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay una poesía, y no me puedo acordar del poeta, no sé si fue Manuel Acuña o no me acuerdo quién, que compuso esto después de la batalla. Decía así: y desde entonces, patria mía, no eres ya lo que en su desdén profundo la Europa suponía. Porque la batalla del 5 de mayo fue un hecho histórico maravilloso, independientemente de la postura a favor o en contra. Fue una derrota del conde de Lorenzés, en donde los primeros soldados del mundo se enfrentaron a una derrota. Es como si los rusos se enfrentaran a una derrota ahorita con Ucrania. Claro, claro. Una derrota total por una mala estrategia. Y curiosamente, tal vez no hubiera sido derrota para los franceses si le hubieran hecho caso a los generales mexicanos. Porque los generales mexicanos, encabezados por Almonte, le dijeron a Lorenzés: no hagas esto, mejor métete por el Carmen. Pero decían: no, vamos a tomar los fuertes. Toman los fuertes con 3 intentos muy interesantes. Primero, empiezan con unas 2 columnas, empiezan a avanzar, porque no es pan comido, ¿no? A tomar los fuertes es pan comido, vamos a hacerlo. 12 del día, empiezan las hostilidades, empiezan a subir las 2 columnas, pero se enfrentan a los tetelenses, que estaban 600 metros abajo, esperando a los franceses. A que subieran. Fíjate que la película que hicieron del 5 de mayo con Kuno Becker está muy apegada a las partes de guerra, a los hechos, porque ahí se ve cómo están escondidos los indígenas en los huecos, y cuando van avanzando los franceses se van sobre ellos. Bueno, primer ataque a las 12 del día, y a las 12:20 quedan vencidos los franceses en el primer ataque. Entonces se regresan, se regresan todos, se empiezan a reagrupar. En eso empiezan a subir otra vez a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vuelven con toda la carga, pero ya se dividen en 3 partes, de manera tal que esas 3 partes, una se va para Xonaca, otra se va para el frente y otra se va por el norte. Empiezan a ascender, y para no alargar mucho esto, vuelven a tener un rechazo total, pero ellos ya llegan hasta las fosas y hasta el foso, y ponen incluso las escaleras, y ya hay combate de arma blanca, cuerpo a cuerpo, entre los suavos, los franceses, y los mexicanos. Aquí hay que tomar en cuenta a Berriozábal, a La Madrid, a todos los generales que estaban ahí peleando en todo contexto. Zaragoza estaba en el Templo de los Remedios, ahí en la 20 Oriente. Sí estaba al frente, estaba Zaragoza, o porque otros dicen que estaba tomando... Estaban los Remedios. Estaban los Remedios. Estaban los Remedios, sí, ahí estaba... No estaba tomando, eso ya es atacar. Parte del mito. Sí, estaban los Remedios, y cuando estaba en los Remedios, él dirigía todo. Pero bueno, segundo ataque, fallido. Pero además hay una cosa muy interesante. En el segundo ataque hay una historia que no se ha hecho popular, o que no se la ha dignificado. Cuando vienen los franceses, toda una columna tiene ya el punto claro de Xonaca, que tienen que tomar Xonaca a como de lugar, como punto estratégico. Pero cuando vienen, se encuentran con un tiroteo nutrido, que no saben de dónde es. Una barda de Xonaca resguardaba a 30 tiradores mexicanos.
poblanos voluntarios. No me diga. Que estaban ahí y apostados. que estaban apostados y estaban defendiendo. Cuando descubren de qué barda vienen los disparos, toda la fuerza que venía de toda una columna francesa, consideremos, ellos eran 6,000, digamos que eran 2,000 los que estaban. Toda una columna francesa viene y atacan con toda la barda donde están los 30 mexicanos, poblanos. Y en ese contexto mueren 25. Y se quedan solo 5 disparando. Y 5 lograron detener a toda una columna francesa. No me diga. Porque ellos, yo no sé si pensaron que había más, todo, pero detuvieron a la columna y no pudo tomar Sonaca. Y van para abajo, y para atrás. Abajo. Llegan de nuevo todos enojados en ese segundo intento y viene el tercer y final intento, donde ya desesperados, cegados por la rabia, la ira, la rabia, impotencia, todo, entonces empiezan a ascender ya 3,000 soldados en columnas cerradas de frente, dicen, vamos con todo. Hay que tomar en cuenta que Lorenzés dijo, aquí va todo, o sea, ya. Hecho su resto, aquí si muero, pero de una u otra forma voy con todo. Suben ya las columnas, y en el momento que van subiendo se les cierran otra vez como pinzas todos los de Tetela, Zacapuastas, Xochapulco, pero además ya Porfirio Díaz y con todas las fuerzas a caballo ellos llegan a pelear y viene un aguacero brutal, un aguacero como ahorita que está la trompa, un aguacero que cayó con tal intensidad como si el cielo estuviera diciendo detengan ya la pelea. Y en ese aguacero, tanto mexicanos como franceses caían en las fosas, en el lodo, peleaban cuerpo a cuerpo y todo eso, hasta que termina la lluvia. Llega la noche. Por las 4 de la tarde, se esclarece el día y se ve a los franceses bajando del cerro. Derrotados. Y a Porfirio Díaz tras de ellos. Y ahí va Porfirio Díaz con sus fuerzas tras de ellos, con todo, pero es entonces que Joaquín Colombres le ordena a Porfirio Díaz el detenerse y él no se detiene y dice voy tras de ellos y asumo las consecuencias y se fue tras de ellos, pero de una u otra forma acabó por detenerse y no se le juzgó, se consideró un acto heroico lo que hizo. Cuando esto sucede, la información que Lorenzés da al emperador es distorsionada, dice, ganamos en las cumbres y en Puebla tuvimos un tropiezo. Sin embargo, esto se empieza a conocer en todo el mundo y a los triunfadores de Sebastopol, de Solferino, de Magenta, los que eran los franceses, los más famosos del mundo, empiezan a hacer el hazmerreír de toda Europa al haber sido derrotados por un pueblo que se consideraba inferior. Muy inferior. Sí, pues Lorenzés, cuando llega a México, aún antes de la batalla, dice, puedo informar a usted, al emperador, que desde hoy somos dueños de México. Es tal nuestra superioridad de raza, de espíritu, de todo, que desde este momento me considero dueño de México. Órale. Eso dijo Lorenzés. ¿Y lo fue? Claro que no. No, por supuesto que no. Entonces, esta batalla lleva mucho de fondo en la historia universal, en la historia militar. Y fue una cosa tan nombrada como la del 2 de abril con Porfirio Díaz. Esa, mire, rapidísimo, se nos agota el tiempo. César Ángel sigue viéndonos, dice que lo felicita. Muchas gracias. Dice, felicito, no sé si sea doctor, historiador, pero es chipocludo. Mari Garrido, buena tarde, excelente narrativa que nos ilustra y yo me sumo al punto. Muchas gracias. En verdad, se los dije afuera del aire, tanto a usted como al ingeniero o arquitecto, no sé qué sea, yo les digo historiador, el maestro Pantoja, en verdad nos están dando unas lecciones de historia, no con filias, no con fobias, sino apegadas a documentos como usted y el maestro Pantoja tienen o han accedido a ellos y no nos vienen a platicar acá mitos, ni ensalzan a uno ni denigran a otro, sino tratan de plasmar la realidad. Otra vez César del Ángel dice, otro excelente invitado, felicidades. Muchas gracias. Estos temas dan mucho que hablar y por eso te pedimos tanto con usted, López García, como con Montero Pantoja, que los hablar porque estamos próximos al 5 de mayo. Sí, algo que celebrar. Algo que celebrar. Viene el presidente López Obrador, va a presidir finalmente la parada cívico-militar del 5 de mayo. Como los anteriores presidentes siempre han tenido una deferencia para Puebla, al presidir, al encabezar
este desfile? Yo no sé qué voy a decir porque yo voy a transmitir el 5 de mayo. No me diga. Sí, para Televisa. Pero es. ¿Va usted de invitado? ¿Lo contrataron? No, siempre hablo en el 15 de el 5 de mayo, ¿verdad? septiembre siempre lo transmito. Ahí hace usted pareja con Mariloli Pellón. Mariloli y con Luis Alberto Arriaga también. No, con él no. Ya no fue con Mariloli hace Pellón. Muchos años no, fue con Mariloli Pellón y con algunos más. Pero ahora vamos a hablar del 5 de mayo. Pero digo que siempre me han dejado decir lo que quiero. Por ejemplo, cuando hablo del 15 de la independencia, digo, esto no es el aniversario de la independencia. Esto es el aniversario de un grito que no tuvo consecuencias, más que un movimiento que tal vez fue un poco cruel, ¿no? La verdadera independencia es el 28 de septiembre de 1821. Y me dejan decirlo sin problema. No es que se lo dejen, no es que lo dejen, es que debe haber esa libertad, porque además nos está ilustrando, porque vivimos de un mito. Exactamente, y aquí en este mito, al hablar, yo no tengo ninguna limitante para decir que dentro de los héroes, el héroe más fuerte fue Porfirio Díaz, en la batalla del 5 de mayo. Coincide con usted, Pantoja coincide con usted de que realmente Porfirio Díaz, la historia no le ha dado el lugar que debe de tener. No le ha dado lugar porque no ha convenido. Exacto. Simplemente para crear un partido nacional revolucionario había que sustentar el mito de la revolución. Para crear un partido revolucionario institucional había que reforzar ese revolucionario teniendo a un villano. Y para eso nadie mejor que Porfirio Díaz, sin tomar en cuenta que la revolución no se hizo contra él. Pero entonces, ¿por qué López Obrador tiene como héroe? Le vuelvo a hacer la pregunta a Benito Juárez. No tengo la menor idea de cuál sea su filia, sus fobias, a lo mejor su patología sí, pero no tengo muy claro qué es. ¿Y la que tiene de cabecera la historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller? No la conozco. Pues nunca he leído nada de ella, ni sé. No niego que tenga una capacidad. Buen apunte con su sarcasmo tan especial del doctor. Es ignorancia. No, que va, por favor, quiere escudarse. No, bien. quedamos complacidos. Muchas gracias. Vamos a Ana Belén la próxima semana, que nos acompañe tanto Montero Pantoja, como el doctor López García, para hablar. ¿Mesa de 4 ya? Ya, bueno, si es que llega el innombrable, si es que está, y hay que ver si no viene cansado, o viene lesionado, o dañado de la columna por tanto trabajo forzado al que fue sometido allá en España. ¿No se ríe usted? Sí, no, lo que veo es que va a llegar con un acento diferente, y habrá que acostumbrarnos. Rediendo, hombre. Sí. ¿Tú sabes por qué no los españoles de México no hablaron con Z? ¿Por qué? Porque en ese entonces no se hablaba con Z en la región de donde vinieron. No se usaba la Z. Se usaba la X. No, se hablaba como acá. Y en ese contexto con un español antiguo, pero no se usaba el ceceo, no se usaba. Por eso es que al llegar acá no se hizo común el ceceo. ¿Y por qué nos dejaron a los zetas? Muchas gracias, vamos a dar por terminado este espacio. Ya son las 7 de la noche con 4 minutos, nos corrimos 4 minutitos más, bien vale la pena, porque es un placer, un deleite escuchar a estos ponentes, a estos invitados, que son los que nutren este espacio informativo. Los escuchamos mañana, primero Dios, de 6 a 8 de la noche, mañana jueves, el penúltimo jueves del mes de abril, el último jueves, del mes de abril, para entrar ya de lleno al quinto mes, que es mayo. Gracias al equipazo, déjenme usar la palabra del innombrable don Héctor Marín, ahí jefe de producción, a Ana Belén en redes junto con Bonafina y doña Claudia, que no sé si esté afuera, todavía sigue abriendo porque está lloviendo. Nos escuchamos y nos vemos mañana.